futbolista en particular, y estamos hablando de Valentín Vidal de Unión Española, que finalmente Nico Krum va a ser formalizado el día sábado, ¿no? Porque se amplió su detención, acusado del delito de violación, lamentablemente. Nico, buenos días. Una niña, ¿qué tal? Hola Cari, hola Pato, ¿cómo están? Buen día. Claro, 48 horas finalmente es la ampliación de este control de detención y como tú decías bien Cari, sería eventualmente formalizado este día sábado por estos dos delitos de carácter sexual, abuso y violación, y que lo más grave en este caso entendemos tiene que ver con la edad de la presunta víctima, en este caso una menor de 13 años, y que finalmente ayer parte de esto se conversó en esta audiencia de control de detención, pero finalmente queda ampliada porque la misma Fiscalía solicita esto para poder recabar más antecedentes y en términos simples y prácticos poder reunir más antecedentes para poder demostrar sustentablemente que finalmente aquí existió eficazmente estos dos hechos, porque por ahora se ha logrado determinar parte de cómo ocurren los hechos. Se sitúa, por supuesto, a Valentín Vidal, este futbolista de Unión Española, yendo al colegio de esta menor, retirándola también del establecimiento, haciéndose pasar por un primo, y que finalmente todo esto queda a la luz cuando la propia hermana de esta menor de edad va a retirarla del colegio y se da cuenta que ya había sido retirada por un familiar. Ahí finalmente se activan las alarmas, se le da cuenta de esto al resto de la familia, comienza esta búsqueda y gracias finalmente a lo que comenta una compañera de esta misma joven, de esta misma menor, es que logran finalmente llegar a esta persona. Ya había noción de que había estado manteniendo una conversación con Valentín Vidal, con este futbolista, y es ahí como también a través del sistema de monitoreo por GPS llegan finalmente al departamento del futbolista en la comuna de Recoleta, donde a eso de las 19:15 horas es detenido el día miércoles, y donde finalmente ahí se concreta su detención, y ayer, como les comentábamos, ya enfrentó el control de detención que fue ampliado. Vamos a escuchar qué señaló el fiscal Felipe Olivari del Ministerio Público, quien da cuenta de por qué deciden solicitar esta ampliación del control de detención. Estamos investigando un posible delito de violación contra una menor de 13 años de edad, que el imputado es la persona que pasó detenida, es una persona que tiene 20 años, que es futbolista del Club Deportivo Unión Española, y él habría, al parecer, pasado a buscar a la víctima a su establecimiento educacional el día de ayer, y se podría haber efectivamente realizado un delito sexual en el departamento del imputado, que es la comuna de Recoleta. Esos son los antecedentes que tenemos hasta el momento. Todo lo demás son diligencias que están en pleno desarrollo y que se realizarán en estos días para efectos de, ojalá el sábado, tener la certeza de qué fue lo que realmente ocurrió. Ahora, aquí yo creo que hay que hacer también una distinción, Nico y Pato, respecto del delito que se le imputa. Porque si bien el fiscal dice estamos investigando una eventual violación, la acusación inicial es abuso, están investigando una eventual violación, la denunciante tiene 13 años y eso marca un hecho mucho más grave que lo que hemos visto hasta ahora en este tipo de acusaciones de delitos sexuales. Aquí no hay una mujer mayor de edad de por medio, sino que es una niña de 13 años. Y eso hace que la situación sea aún más grave, porque en este caso, a diferencia de los otros que han tenido connotación pública, no se puede argumentar consentimiento. Bajo ningún punto de vista, al ser menor de edad, se puede argumentar que haya habido consentimiento. Incluso hay una diferencia, no se cuestiona, sino que sin duda el delito se comete y no hay argumento posible que valga cuando la niña tiene 13 años. Por otra parte, el fiscal dice que pide la ampliación de la detención porque faltan peritajes. Al parecer esos peritajes son por la vía del servicio médico legal, pero también por peritajes, Nico, al teléfono celular del futbolista. Y ahí quizás va a haber un elemento que llame mucho la atención y que se va a examinar con mucha detención también, porque se ha especulado, de acuerdo a la declaración que emitió uno de los conserjes del edificio, que podría no ser el único caso, que podría haber habido otros hechos similares. Entonces ahí el teléfono celular va a ser fundamental, sobre todo sus cuentas en redes sociales, ¿no? Y si es que se suman nuevas denuncias. Claro. Sí, totalmente. Primero lo que tú dices, Cari, por algo también acá se califican muchas veces estos delitos como cuando es abuso o violación por parte de alguien mayor de 14 o menor de 14. Y aquí claramente lo que tú decías da contexto a que estamos hablando literalmente de una niña. Lo otro también muy relevante es que, sumado a lo que tú decías, que faltan pericias por hacer, diligencias que también podría hacer en este caso el servicio médico legal,
Esta persona imputada, Valentín Vidal, no ha prestado declaración, según lo que consignó ayer el fiscal, no ha hablado ni con Carabineros ni tampoco con la Fiscalía, y por lo mismo también se requiere saber un poco cuál sería su eventual versión de los hechos. Y lo otro, Cari, que es lo que tú decías también al final, que también lo sumaba el Pato, que eventualmente podrían haber más denuncias, que tiene que ver con lo que dice uno de los dos conserjes que estaban en el lugar cuando fueron finalmente a buscar a esta chica al departamento de Valentín Vidal, y es que uno primero se hacía el desentendido respecto de esta situación, y en segundo caso el otro conserje decía que no es primera vez que él veía que ingresaba el futbolista con jóvenes, niñas, no sabemos si de la misma edad que esta víctima, pero que no era la primera vez que se le veía ingresando al edificio con menores de edad o con jóvenes. Y eso también podría hablar de un hecho que es más grave aún, podríamos hablar de prácticamente una conducta sistemática quizás de este sujeto, y que ahí también hay que ir cruzándolo con los mismos antecedentes que puedan salir del teléfono de esta persona, puesto que hubo conversaciones previas a esta reunión que mantuvo el futbolista, bien digo, con esta víctima. Vamos a revisar lo que señaló la madre de la joven afectada, de esta eventual víctima, quien conversó con los medios una vez que logró ir a buscar a su hija y donde también momentos antes había sido detenido el futbolista Valentín Vidal. Resulta que ahí vieron las cámaras del colegio y el tipo entró al colegio, la retiró desde el colegio diciendo que era un primo y se la llevó. No, ellos no hicieron ni un protocolo de llamarme, de decirme que alguien la iba a retirar, que otra persona la iba a retirar, porque el que la retira siempre es mi papá o su hermana. A la hora que corresponde, sí, yo creo que fueron unos 5 minutos que ella salió antes con este tipo y va mi otra hija a retirarla. ¿Este y ahí se encuentro había enteran. sido coordinado a través de redes sociales? Sí, porque en Instagram están las grabaciones, están los chats, las conversaciones. Creo que, bueno, no lo dejaban entrar. Uno de los conserjes dijo que no, que el tipo no vivía ahí. Y luego el otro, salió otro conserje, le dijo que sí, que él estaba ahí, que él vivía allí, que acostumbraba a meter niñas al departamento. ¿Tu hija ahora está...? Es importante además este periodo de 48 horas para ir rescatando evidencia y también confirmando o precisando los hechos, porque acá es importante desde el punto de vista el delito que se va a imputar y eventualmente la pena que puede arriesgar y por otro lado la medida cautelar, y es por eso que se debe intentar establecer la participación de él en estos hechos que están siendo investigados y además para poder fundar una medida cautelar que, dada la gravedad de los delitos, es una medida cautelar de prisión preventiva. Y acá hay un plazo además en el que se espera poder tener un informe al menos preliminar por parte del Servicio Médico Legal, que son exámenes, por ejemplo, sexológicos, que es los que realiza el médico legal para poder establecerse que existió el delito, por ejemplo, de violación, que eso ya sería contundente al menos en esta etapa de la investigación. Sí, totalmente. Por eso también, Pato, nosotros presumimos que lo solicitado acá en términos de tiempo para poder ampliar esta detención busca precisamente aquello, poder recabar más antecedentes, poder confirmar finalmente lo que está sosteniendo en este caso el Ministerio Público respecto de esta investigación, y por lo mismo va a ser muy importante lo que pueda arrojar esos exámenes que tú das cuenta, Pato, ver también lo que hablábamos recién, verificar, revisar también las conversaciones que habían en el teléfono de Valentín Vidal, así como también en el teléfono que estaba siendo utilizado por la víctima, donde hay conversaciones, hay audios también que se fueron mandando, y hay peticiones explícitas por parte del futbolista con respecto a esta menor de edad, lo que también es muy grave. Y a eso, Pato, si vamos sumando lo que también ustedes sostenían, que si es que acá, por ejemplo, se logra recabar más antecedentes respecto de lo que un mismo conserje del edificio señalaba, aquí ya podríamos hablar también de situaciones que son agravantes sin duda en términos de la conducta de este futbolista. Y hablamos también de esto desde el punto de vista de la repercusión, porque por un lado también había una repercusión a nivel interno en el club al que él pertenece, en Unión Española, quien ya se ha puesto a total disposición para entregar todos los antecedentes que requieran por parte del Ministerio Público, así como también desde la misma ANFP, quien, sumado a esta situación de que también van a facilitar todo lo que requieran como antecedentes por parte de la Fiscalía, también exigen que tenga suma celeridad el proceso para poder aclarar una denuncia que es gravísima y que lamentablemente no es primera vez que ocurre con futbolistas del medio nacional y de esta corta edad, que a temprana edad estén cometiendo este tipo de hechos. Vamos a revisar ahora declaraciones de apoderados del colegio al que pertenece esta menor de edad, donde también hubo críticas sin duda, porque eventualmente hubo una falta de un protocolo al momento del retiro de esta estudiante. Revisemos.
Ni idea de qué pudo haber pasado. ¿Le preocupa? Sí, bastante. ¿Por qué? Porque así como le pasó a ella, le puede pasar a cualquiera, pero me parece muy extraño porque aquí en ese caso siempre han sido... Mi hijo tiene aquí ya 3 años y nunca... ¿Había pasado eso? No, nunca. Y más bien siempre cuando viene otra persona yo tengo que llamar y decir que viene otra persona. No, igual me sorprende, porque igual aquí tienes que dejar una bitácora anotado quién retira y tienes que firmar. Entonces no es tan fácil llegar y retirar a un alumno. Tienes que poner la hora, quién eres, cómo te llamas, firmar y todo eso. Sí, igual preocupa, pero como te digo, es bastante seguro. Si sucedió, fue un caso aislado. Bueno, varias cosas que revisar sin duda. Acá lo que planteaban los mismos apoderados de este establecimiento, hacer una revisión en términos de los protocolos de seguridad, también a la hora de egreso y también, muy importante, quedar pendiente a lo que pueda ir recopilando como evidencia el Ministerio Público en estos 2 días donde se fue ampliando este control de detención y donde ya el día sábado, mañana, deberíamos tener mayor claridad si finalmente se logra imputar por estos 2 delitos a Valentín Vidal, violación y abuso sexual, y por lo mismo hay que estar muy atentos a lo que ustedes proponían también respecto de si es que hay nuevos antecedentes, nuevas denuncias, y ver si finalmente acá estamos frente a una conducta sistemática, lo cual sería muchísimo más grave. Claro que sí, así que nos vamos a quedar a la espera de saber todos esos detalles, pero también de saber cómo es que logró sacar a la niña del colegio, que ahí también hay cosas que llaman mucho la atención respecto de los protocolos que maneja la mayoría de los establecimientos. Nico Cruz, muchas gracias por todos los detalles, seguimos muy atentos a la eventual formalización que se podría realizar mañana. Gracias, buenos días.